Bien, toda la gloria sea para el Señor. Qué bendición tenemos de nuevamente nutrirnos de la palabra, alimentarnos del mensaje de poder. La palabra es viva, es eficaz. Así es que estemos atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Permítame dirigirle en una breve oración. Señor, gracias te damos por este tiempo de culto de hoy. Gracias por cada uno de quien se ha hecho presente, Señor. Gracias porque cada vez que venimos con un propósito tuyo, Señor. No hay duda de eso. Y tú cumples ese propósito en nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos ministrados ahora por tu mensaje, por tu palabra. Que lo que se exponga, Señor, sean tus palabras realmente para tu iglesia, para cada uno de los oyentes, Señor. Y que esta palabra corra trayendo bendición, edificación a todos los que son alcanzados por este mensaje, tanto aquí en el templo como los que se unen por medio de videos, Señor. Ponemos en tus manos, Espíritu Santo, este ratito, este mensaje, y te pedimos que nos ministres. Y asimismo nos comprometemos, Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad, a poner en práctica, Señor, este mensaje, a poner en práctica, Señor, cada una de tus palabras en nuestra vida, como sabemos que tú lo quieres. Gracias. Habita en medio de este sermón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bien, mis amados, me alegro mucho entonces de poder participar con ustedes nuevamente en este tiempo en la palabra. Y es tan maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? Que quienes tenemos el honor de exponer el mensaje, realmente tenemos que reconocer que somos dichosos, privilegiados. Porque estamos hablando no de cualquier tema, no de cualquier libro, sino realmente de las palabras de Dios para su pueblo. Amén. Y Dios siempre tiene palabras para nosotros. Así es que tenemos entonces que tomar lo que Él tiene para nuestra vida, que muchas veces viene en consuelo, muchas veces viene en fortaleza para nuestra vida, muchas veces viene en exhortación, ¿por qué no? También. Así es que damos gracias a Dios por esa posibilidad de seguir alimentándonos de la palabra. Y yo le motivo, hermanos, para que realmente seamos amantes del mensaje bíblico, que no nos sea suficiente. ¿Sabe? Cuando yo oro al Señor presentando siempre este culto y este mensaje, yo le digo: Señor, que tu palabra sea de gran bendición, pero que no nos sea suficiente, que nos despierte una inquietud para continuar en la semana alimentándonos de ese mensaje. Que nuestras Biblias no estén guardadas y las saquemos los domingos nada más, sino que realmente día a día, así como desayunamos, así como almorzamos, cenamos, así estemos siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. La semana anterior estuvo compartiendo nuestro hermano Juan, también estuvimos disfrutando de un mensaje en relación a los beneficios que hay en la cruz. Amén. Pero aunque nos gustan tanto los beneficios, ¿verdad?, no podemos obviar, y nuestro hermano así lo acotaba en su mensaje, que también hay demandas de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Así es que quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Las exigencias de Dios, y que tal vez no sea un mensaje muy popular, ¿verdad?, muy llamativo, pero que es muy importante y valioso para nuestra vida, Antes de ir a la escritura propiamente, quiero que me acompañe a imaginarnos figurativamente lo que ocurre en un restaurante. Vamos a recordar un poquito, ¿verdad?, esa experiencia que tiene uno en un lugar donde llega a comer, ¿verdad? Y por lo general siempre el restaurante dispone de personas que están al servicio de todos los que ingresan a ese lugar. Desde que uno llega es bienvenido, pase adelante, hay un recibimiento, ¿verdad? Y esas personas están atentas a cada detalle, lo ubican a uno en una mesa, ¿verdad?, en sus respectivas sillas, y están casi siempre algunos con algún papelito para tomar nota de lo que uno quiere. Otros ya tienen una memoria desarrollada, ¿verdad?, muy amplia, que lo sorprende a uno, pero claramente
Quien está para servir es el empleado y quien está para exigir es el cliente, ¿verdad? Gracias. Y entonces nosotros cuando estamos en algún lugar decimos, bueno, tráigame esto, tráigame agua, tráigame el refresco, lo que sea, voy a pedir del menú tal cosa, y inmediatamente aquella persona sale y va para que se prepare esa orden. Y hermanos, uno a veces ve gente que se pone como media malcriada, ¿verdad?, en los restaurantes y como que humilla a aquellos empleados que están ahí al servicio. Y a ellos no les queda otra que seguir atendiéndolo, porque el cliente, entre comillas, tiene la razón. ¿Qué problema es cuando pretendemos trasladar una dinámica como esa a la vida espiritual, a la vida en el reino? Porque resulta ser que Dios, aunque sin duda alguna nos ha dado el más grande ejemplo de servicio a través de la obra de Cristo Jesús, quien mismo dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Resulta que Dios no es el sirviente del hombre. Y a veces se lleva a los extremos el pensamiento de que como hijos de Dios, Dios está a nuestra disposición y tiene que hacer todo lo que nosotros querramos. Y realmente eso es un error. Y no solo es un error, es una ofensa a la santidad, a la naturaleza misma de Dios. Él es Dios, Él es Señor. La palabra que utiliza la Escritura para Señor, ¿verdad?, significa literalmente dueño. Él manda, Él es el dueño de todo. Él es Señor sobre todo y sobre todos. Y entonces nosotros tenemos que venir a Él con humildad. Tenemos que venir a Él siempre, más bien, con ese reconocimiento, como lo hacíamos ahora en la alabanza, en la adoración, de la grandeza de nuestro Dios y de nuestra pequeñez, más bien, delante de Él. Entonces, vea qué interesante el Salmo 78, 18. Nada más, no va a ser nuestro texto base, pero quiero mencionarlo en esta introducción a manera de ejemplo. Porque dice el Salmo 78, voy a leer el 17 y el 18. Pero aún volvieron a pecar contra él, refiriéndose al pueblo de Israel, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Pecaron contra Dios, ese Dios que los libertó de la esclavitud en Egipto, que los sacó libres. Y ahora en el desierto dice, pecaron contra Él. ¿Por qué? Porque se ponen a exigirle a Dios las cosas a su manera. Hermanos, pregunto, ¿faltaba el alimento al pueblo? ¿Dios se le olvidó considerar que Israel iba a necesitar comer en el desierto? ¿Verdad que no? Les proveyó, incluso día a día les enviaba el maná, el que se conoce como el pan del cielo, ¿verdad? Que era posiblemente, dicen los eruditos, una especie de cereal que ellos podían preparar allí, ya sea como hacer arepas o hacerlo como cereal y tomarlo. Entonces, ahí estaba el cuidado de Dios. Pero qué interesante que nos menciona este ejemplo la Escritura de cómo pecan contra Dios porque se ponen a exigirle a Dios a su manera. Cuidado, hermanos, con nuestras exigencias. Con los hijos a veces pasa algo similar. A veces los hijos quieren, ¿verdad?, exigir a sus padres todas las cosas. En casa, voy a confesarles aquí algo muy íntimo, muy personal, pero que no es nada del otro mundo. Todos tenemos alguna forma de tratar a nuestra esposa. A mí me gusta decirle a mi esposa reina, por dos motivos obvios. Porque es la reina de mi corazón, ¿verdad? Eso no hay duda. Pero también porque me gusta que mis hijos sepan que hay una reina de la casa y que esa reina merece entonces
amor, respeto y obediencia. Eso es algo que yo trato de transmitirle a ellos, para que honren a su mamá, también a mí, pero también esa posición, ese lugar de respeto, ¿verdad?, hacia ella. Entonces, ¿cuánto más hacia Dios, hermano? Nosotros tenemos que darle el lugar que a Él le corresponde. Ahora sí vamos a ir a nuestro texto base para hoy. Es un texto breve, muy breve. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Voy a leer los versos del 12 al 14. Voy a dar un momentito para que usted pueda buscarlo. Amén. Deuteronomio 10, 12. Lo que exige Dios, titula la Reina Valera 60. La Nueva Versión Internacional lo subtitula como las demandas del Señor. ¿Qué es lo que exige Dios? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ellas. El único que está en la posición de exigir algo es Dios, porque Él es el dueño de todo lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de ella. Él es dueño y Señor de todo y de todos. Amén. Amén. Y por tanto Él puede exigir lo que Él quiera de nosotros. Nunca falta quien diga, pero es que ahí dice lo que Dios pide a Israel. Pero resulta ser que en el Nuevo Testamento nos encontramos con esa realidad de que las demandas de Dios también son activas para el pueblo gentil. Amén. Porque más bien ahora Dios de ambos pueblos hizo uno. Y el Dios que merecía respeto, obediencia, fidelidad en el Antiguo Testamento lo sigue mereciendo en el Nuevo también. Amén. ¿Qué exige Dios de nosotros? Primeramente dice, temor a Él. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Temor a Él. No es miedo simplemente, no. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y lo repetimos muchas veces, pero ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere la palabra cuando nos dice que Dios merece que tengamos temor de Él? Que Dios exige y demanda temor de nosotros delante de Él. Proverbios 8, versículo 13. Me parece una respuesta muy apropiada para esa pregunta que acabo de hacer. Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Repito, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. El temor de Jehová, ¿qué es? Nos dice el proverbista, aborrecer el mal. No se trata solo de qué miedo Dios me puede castigar, no. Se trata de que aborrezcamos lo malo. Se trata de que nosotros nos consagremos a Dios. Porque el miedo hace que nos ocultemos delante de Dios, que pretendamos esconder la realidad. ¿Recuerdan lo que hizo Adán y Eva cuando cayeron en pecado y se vieron desnudos? ¿Qué dice la palabra? Que Dios empieza a llamar a Adán y haciéndose el ruso por ahí, ¿verdad? Y le contesta, Señor, es que tuve miedo y me escondí.
Eso no es lo que Dios demanda. No es ese miedo que hace que hagamos las cosas a escondidas, como si Él no nos viera. No es ese miedo que hace que nos ocultemos para hacer lo malo, sino el temor a Él, que se refiere a una absoluta reverencia, a una admiración por Dios, a una reverencia total que nos lleve a aborrecer lo malo, a aborrecer el pecado. El miedo es momentáneo, pero el temor permanece. Otro proverbio es el 28:14. Proverbio 28:14. Voy a leer el 13 y el 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre, la mujer que siempre teme a Dios. Dichoso, dice la palabra, que es aquel que teme a Dios. Y curiosamente, hermanos, los que menos temen a Dios a veces son los que más le demandan a Dios. Los que menos aborrecen el pecado, los que menos tienen esa reverencia delante de Dios, son a veces los que más le exigen a Dios, como si Dios les debiera algo. Dios no nos debe nada, sin embargo lo ha dado todo por gracia a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que vivamos con un temor reverente, que vivamos con esa admiración tan grande hacia Él, que nos lleve a aborrecer lo malo. No se trata de exigirle a Dios, sino de demostrarle a Dios más bien cuánto le amamos, cuán importante es Él para nosotros. Lo demás es miedo, pero Dios no quiere miedo. Dios quiere temor reverente. ¿Y por qué Dios demanda este tipo de cosas, hermanos? Como lo vamos a ver con las demás que voy a mencionar. Porque en realidad todo eso nos beneficia. Todo eso nos beneficia a nosotros. Todo eso es bendición para nosotros. Acabamos de leer que es dichoso la persona que teme a Dios. Y Deuteronomio 5, un poquito para atrás, en el versículo 29, también habla del beneficio que hay al temer a Dios. Deuteronomio 5:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, perdón, estoy leyendo el 4. 5:29. ¿Quién, hace una exclamación, quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién se beneficia al temer a Dios? Nosotros. Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Cuando no hay ese temor a Dios, cuando no hay ese aborrecimiento de lo malo, cuando no hay ese sometimiento a la autoridad, a la grandeza de Dios, hermanos, hay ruina. Nada se levanta. Hay gente que dice: yo no sé por qué no levanto cabeza. Y es una cosa y otra y otra. Y así era mi papá también. Pues posiblemente así van a ser sus hijos. Porque dice la palabra que quien vive bajo el temor de Dios es bendecido, él y sus hijos. Tenemos que transmitir el temor a Dios a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Amén. Y temor a Dios, así en palabras simples, es reconocer que Dios siempre está atento a lo que hacemos. Atento a lo que hacemos.
reconocer que Dios nos está viendo. Entonces cuando vamos a hacer algo que sabemos que no es correcto, recordamos ahí, no, Dios me está viendo. Señor, perdóname, no voy a hacer eso. No voy a hacerlo. Tu mirada está sobre mí y tú eres santo y tú mereces que yo me consagre, te obedezca a ti. Y eso trae bendición. Y eso trae levantamiento y prosperidad. Porque Dios lo prometió. Porque Dios lo cumple. Pues vamos a Deuteronomio 10. Estamos en el versículo 12. ¿Qué pide Dios sino que temas a Jehová tu Dios? Coma. Que andes en todos sus caminos. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Que andemos en todos sus caminos. Andar en los caminos del Señor es andar como Él anduvo. Eso es. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan, la carta, no el Evangelio. Primera de Juan 2, versículo 6. Oiga, qué tremendo esto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué es andar en los caminos de Dios? Es andar como Él anduvo. Ese es el llamado que tenemos. Esa es la exigencia que Dios nos hace. Es apegarnos a sus demandas, a sus mandatos. Eso es andar en los caminos de Dios, en los caminos del Señor. Andar en los caminos de Dios tiene que ver con una vida de obediencia. Si hay una forma en que pudiéramos resumir esto de andar en los caminos de Dios, sería la obediencia. La vida en obediencia. Y esa vida va a traer bendición. Y esa vida va a traer bienestar. Porque lo que Dios nos demanda siempre trae bendición para nuestra vida. Dios no es caprichoso, exigente. ¿Qué problema tenían las personas en el tiempo de Jesús? Con todo ese pluralismo que había y ese montón de dioses paganos. La gente tenía miedo de esos dioses. Y entonces había que ver cómo mantenerlos contentos. Porque si molestamos a Zeus, de pronto y nos manda un trueno y nos fulmina. Y si molestamos a Poseidón, nos manda un tsunami y nos inunda la cosecha. Así vivía la gente en tiempos de Jesús. Tiempos de temor. Y entonces, ¿qué hacían? Como los dioses eran caprichosos, se rebelaban contra ellos. Y decían, ya no queremos más nada con estos dioses. Y entonces se rebelaban a ellos. En cambio, el cristianismo viene y nos hace una propuesta. Solo hay un Dios verdadero. Y Él nos exige que andemos en sus caminos. Porque quiere bendecirnos. Amén. Las demandas de Dios son para bendición. Los famosos 10 mandamientos, hermanos. Me gusta como lo reconoce un autor que tiene un libro de los 10 mandamientos, de apellido Dumas. Él dice, son las reglas, las normas de amor de Dios. Amén. Los mandamientos de Dios son normas de amor. Dice esta persona que podemos entender los mandatos de Dios, así como las vallas, dice él, que están a los lados de la carretera, para que los carros no se salgan y se vayan en el guindo. Así son los mandatos de Dios. Están puestos allí para que no nos vayamos nosotros al fondo. Esas exigencias son de amor, son de bienestar. Y cuando Él dice que andemos en sus caminos, es porque somos beneficiados por ello. Y cualquier otro camino que no sea el de Dios, que no sea el camino de la obediencia, hermanos, lleva a la muerte. Jesús fue muy claro con esto. Mateo capítulo 7. El Evangelio claramente lo menciona.
Mateo capítulo 7. El peligro que es no andar en los caminos del Señor. Voy a leer el versículo 13 y 14. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha, lo contrario, es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Andar en los caminos de Dios es más complicado. El camino es difícil, es más estrecho, es menos espacioso, pero lleva a la vida. El mundo nos presenta una puerta ancha con un camino súper amplio, donde puedo hacer lo que me da la gana y nadie me va a frenar. Pero esa pista de 8 carriles llega a la muerte. ¿Qué pide? ¿Qué exige Dios de nosotros? Que andemos en sus caminos. Y andar en sus caminos tiene que ver con andar como Él. Cristo Jesús vivió una vida de obediencia ante el Padre. Filipenses capítulo 2 dice que Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y hay gente que dice, yo no, por eso yo no me meto al cristianismo, porque ya empieza a mandarle muchas cosas a uno. Y yo sé que si me hago cristiano tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro. Porque son personas que no han entendido la bendición de andar en los caminos del Señor. Quienes andamos en el camino del Señor sabemos que es el mejor de los caminos. ¿Cuántos dicen amén? Que no siempre es fácil, que se complica, que hay luchas, que hay dificultades, que muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, morir a la carne, a los placeres, pero que estamos caminando hacia la vida. Hacia la vida. Iglesia, si estás en el camino del Señor, estás caminando hacia la vida. Amén. A la vida eterna. Amén. Cualquier otro camino es muerte, por más bonito que nos lo presenten. Cualquier otro camino es muerte. Los que manejamos, ¿alguna vez lo han embarcado? De que anda uno en un lugar que no conoce muy bien y le dicen, métase por aquí y llega más rápido. Y cuando usted se mete es una calle de lastre, aquellos huecos, y uno dice, qué embarcada, qué camino más malo, pobre carro. Hermanos, hay un montón de embarcadores allá afuera. Hay un montón de embarcadores que nos presentan el pecado bien lindo y la vida espaciosa lindísima. No sea tonto, véngase conmigo en fiesta, no sea tonto, vamos para allá, venga, hagamos esto, miren qué bonito se pone aquello. Camino de muerte, camino de muerte. Mientras Dios dice, anda en mis caminos, sé obediente, apégate a mis mandatos, a mis normas. ¿Por qué? Porque quiero bendecirte. Recuerda lo que le dijo Dios a Josué, lo que dice, en Josué capítulo 1 en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro, toda esta ley que Dios estaba entregando. ¿Para qué? Para guardarla, para obedecerla, para cumplirla. Porque entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Leámoslo completo, hermano, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca camines por otro camino que no sea el camino del Señor si quieres que todo salga bien, si quieres que tu vida prospere.
si quieres tener un destino de vida y de vida eterna. Alaban al Señor. Nos vamos a Deuteronomio. Ahora pues, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y que lo ames. Hermano, a mí esto me estremece. Estremece mi corazón. Estremece mi ser. Pensar en que Dios, que es amor, que nos ama tanto, tenga que exigirnos que le amemos a Él. Debería ser algo que fluya por naturaleza. Pero tiene que recordarlo el Señor. ¿Sabe lo que significa Deuteronomio? Yo lo he dicho en otras oportunidades. ¿Recuerda alguno qué significa Deuteronomio? Segunda ley. Segunda ley. ¿Y por qué se llama segunda ley? Porque toda aquella generación rebelde murió en el desierto. Y ahora Israel tiene una nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. Y Dios tiene que decirles cómo se vive ahí esa vida. Y entonces le da por segunda vez la ley. Tiene que recordarles de nuevo lo que sus padres dejaron atrás. Para vivirlo ahora ellos y ser prosperados. Y dentro de las cosas que Dios está recordándole a Israel, le dice: ámame. Quiero que me ames. Ámame. Amar a Dios. Yo anoté esta frase. Es la oportunidad cada día de demostrarle lo que significa para nuestra vida. Todos los días te demuestro, Señor, lo que significas para mí. Eso es amor. Eso es amor. Esa es la clase de amor que el Señor pide. Donde Él ocupa el primer lugar. Donde Él es lo más importante. Y Cristo Jesús, retomando el mandamiento, también predicó, también enseñó y exhortó a que le amáramos a Dios como lo primero. Esto está en Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Mateo 22, versículo 37. Voy a leer desde el 34. Dice el gran mandamiento. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si hay algo importante, es el amor a Dios. Como dicen los teólogos, los grandes absolutos de Dios están en este versículo 37.
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No una parte de Él, no un pedacito de Él, no un ratito de Él, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo nuestro ser, es lo que está diciendo. ¿Qué dice Dios? Quiero que me ames completamente, con todo tu ser. Y a veces la gente tiene tantas exigencias, pero no aman a Dios. Cuando a mí me invitan a orar en alguna casa, alguna persona, lo primero que yo hago es preguntarle: ¿usted ha entregado su vida a Cristo? Porque todo el mundo quiere respuestas. La gente quiere respuestas de provisión. Que Dios le abra la puerta de un trabajo. Que Dios le provea para pagar aquella deuda que tiene tan grande. Que Dios le abra puertas para estudiar. Puertas de sanidad. Que Dios me quite este dolor que tengo. Que Dios me sane. Puertas de libertad. Que mi esposo cambie. Que mi esposa cambie. Que mi hijo deje de tomar. Llegamos con una lista de exigencias delante de Dios. Y la pregunta es: ¿estamos demostrando que le amamos a Él? Porque a veces más bien lo que demostramos es que amamos más lo que estamos pidiendo que a Dios. Fuerte. Que a Dios. Así es. Hay una película muy bonita, Desafío de Gigantes. Ustedes la han visto, ¿verdad? Hay un entrenador que todo lo está perdiendo. Y tras de eso su esposa no puede quedar embarazada. Y me gustó mucho una frase que ella utiliza en esa película. Porque alguien la confronta y le preguntaría: ¿y si Dios no te da ese hijo, lo seguirías amando? ¿Qué pregunta más poderosa? Fuerte. Y tal vez Dios nos pregunte hoy, a quienes están en casa también: ¿y si Dios no te da lo que estás pidiendo, lo seguirías amando? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con tu alma, con tu mente, con tus pensamientos, con tus emociones, con tu esencia misma de vida, de ser. ¿Le sigues amando? Porque hay gente que deja de amar a Dios cuando Dios dice que no. Entonces, como Dios no me contestó, no me dio lo que yo pedía, entonces ya no lo amo. Es lo peor que puede hacer una persona. Porque al igual que mencioné con los otros puntos, si amamos a Dios, somos plenamente bendecidos. Amén. Yo me atrevo a decir que Dios contesta mucho más rápido los anhelos del corazón de aquellos que le aman. Amén. Salmo 91, 14, ¿qué dice? Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Hermano, hermana que me escucha, amigo que me escucha, ¿has puesto tu amor en Dios? ¿Está puesto tu amor en Dios de esa manera? ¿Es Dios lo más importante, la prioridad para ti?
¿Es el amor de Dios lo más importante? ¿Has puesto tu amor en Dios? ¿O hay otras clases allí de amor que están en la lista y Dios está más abajo? ¿Qué exige Dios? Ser el primero. Amén. Ser el primero. Y está en toda la posición de exigirlo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha amado primero. Amén. Porque Él nos ha amado primero. Antes de que nosotros depositáramos nuestro amor en Él, ya Él nos amaba. Amén. Antes de que naciéramos y estuviésemos disfrutando de esta vida, ya Él nos amaba. En esa cruz Él demostró. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera. Interesante que usa esa gramática. No dice de esta manera porque no se puede centrar, no se puede definir. Ese amor es tan grande, es tal amor que no se puede tan siquiera comprender si no es a través de Dios mismo en nosotros. Pero hay gente que ha puesto su amor en otras cosas o en otras personas. No se vale. No se vale. Eso no es lo que Dios quiere. Dios siempre va a estar disponible para todos. Pero no se trata solo de buscarlo por interés. Hermanos, hay gente que es de temporada. ¿Entiendes? Hay una canción, ¿verdad? Amor de temporada. Hay gente que es de temporada, ¿no? Cuando están ahí en lo más profundo de la situación, entonces necesito de Dios, ahí sí te amo. O cuando les está yendo muy bien, No, Dios merece nuestro amor todo el tiempo. Todo el tiempo, no solo cuando nos bendice. Hay mujeres que si su esposo, su novio, su pareja no le compra todo lo que ellas quieren, lo dejan. Lo amo mientras me da. Por interés. A Dios no podemos amarlo por interés, porque más bien estamos en deuda con Él. Amén. Tú estás en deuda con Él. Amén. Yo estoy en deuda con Él. Su amor es tan grande que ni siquiera alcanza esta vida para pagarlo. Amén. Tuvo que pagarlo Cristo Jesús en esa cruz por mí. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Oiga qué bonito. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Acerquémonos a Él siempre por amor, siempre, no solo por necesidad. Pero si nos acercamos por amor, vamos a recibir respuestas de amor también. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No hay nada más maravilloso que amar a Dios, que rendir nuestro ser a Él, que invertir nuestro tiempo en Él y permitir que Él nos conozca por completo. Volvamos a Deuteronomio 10, verso 12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. No miedo, sino esa absoluta reverencia, esa admiración a la grandeza de Dios,
esa consagración de vida a Él, que andemos en todos sus caminos, que andemos como Él anduvo, que sigamos sus pasos, que nos apeguemos a sus normas, a sus principios, a sus demandas, que seamos obedientes, que caminemos por el camino angosto, por ese camino que se complica, sí, pero que lleva a la vida, que le amemos a Él cada día, mostrándole que es nuestro gran amor, día a día. ¿Cuántas veces se lo decimos? A veces hay como una reacción ya natural en la gente que se le dice, oremos un momento. Señor Jesús, te pido, de una vez, te pido. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, te amo? Amén. Amado Dios, te amo, porque tú me has amado primero. Eres mi más grande amor. Amén. Eres lo primero en mi vida. Y aunque sé que no me has querido dar esta respuesta, te sigo amando. Aleluya. Y agrega el texto, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué exige Dios que le sirvamos? Porque el verdadero amor se demuestra con hechos, no solo con palabras. Es fácil decir, yo amo a Dios, pero no hago nada por Él. No me someto ante Él para servirle, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. El verdadero amor se demuestra con hechos. Muchos dicen amar a Dios, pero se quedan ahí sin servirle. Una de las maneras de mostrar que amamos a Dios es sirviéndole. El Salmo 100, dijo Juancito, ¿no? El Salmo 100. Una poderosa exhortación a la gratitud que la podemos aplicar también al servicio. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. El amor se demuestra con hechos, la gratitud se demuestra con acciones. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Servid a Jehová con alegría. ¿Le ha tocado llegar a algún lugar a hacer un trámite y que lo reciba un empleado desganado? Qué cosa más terrible. Mire, vengo para que me ayuden a hacer tal proceso. Llene este papelito. Pase allá. No, señor, pero es que es en esta ventana. Me dijeron que aquí. Allá le explica el guarda. Dijeron de estos en la clínica. Voy para donde el guardia me dice, vaya a la ventanilla número 2, me vuelvo a la ventanilla, ocupo hacer este trámite, vaya que le explique el guardia, vengo de ahí, señor, usted me mandó para allá. Qué tristeza, hermanos, cuando uno ve gente que lo atiende totalmente desganado. Y a veces así somos para el Señor, o así son las personas para el Señor. Cuando se trata de recibir de Dios, ahí sí, manos abiertas. Y toda la energía y el power. Pero cuando se trata de servirle a Dios, a veces no aparecen manos. Vamos a hacer tal cosa. ¿Quién quiere venir a ayudar? ¿Cuántos quieren ser prosperados, bendecidos y caminar en victoria? Y con las dos manos y si puede hasta los pies, ¿verdad? Pero cuando se trata de servir, a veces no se hace, o lamentablemente no se hace con alegría. Servir a Jehová con alegría, dice, venid ante su presencia con un regocijo. Hermanos, tenemos que vivir la vida gozosos de poder servir al Señor. Amén.
Y tenemos que entender que todos somos útiles en el reino. ¿Qué tal si me ayuda? Dígale al que está a la par. Eres útil en el reino. Todos somos útiles en el reino. Tal vez alguien diga, pero es que yo no creo, yo no sé predicar. Yo no puedo servir en la alabanza porque yo canto y hago llorar a la gente. Pero eres útil en el reino. Todos tenemos capacidad, dones, talentos que Dios ha entregado. Y todos tenemos la posibilidad de servir al Señor en diferentes áreas. Y una de las áreas que a veces obviamos es que cuando servimos a las personas, servimos a Dios. ¿Qué acabamos de decir del amor? ¿Cómo resumió esos mandamientos el Señor diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo? Y cuando yo estoy sirviendo a los demás, estoy sirviendo a Dios también. Y cuando yo estoy sirviendo al Señor en algún área y tal vez nadie me está viendo, igualmente tengo que hacerlo con regocijo. No solo cuando me ven, no solo cuando hay recompensas, beneficios. Hay gente que le gusta la posición. Mire, hermanos, a veces yo oigo a la gente y digo, qué extraño, gente que se pelea porque le digan pastor, ¿no? Y es un afán por el título. Si supieran todo lo que conlleva, tal vez ya no querría que le dijeran pastor. Ahora que hay problema de apostolitis, ¿verdad? Apostolitis crónica. La gente quiere que le llamen apóstol, profeta. Esos sí son puestos de autoridad. Pero llenar los vasitos para repartir la cena, ¿no? Vaya, lave los baños. Lavar los baños, ¿no? Saque los papeles, no. Algo tan simple como proclamar el nombre del Señor, eso es servirle a Él, donde quiera que estemos. Servir, hermanos, oiga esto, qué tremendo, es sinónimo de llenura espiritual. ¿Cuánta gente oigo yo que dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo sirve en el reino. Esa es la característica. Romanos, capítulo 12. Voy a leer el versículo 11. Romanos 12, 11. El título de este capítulo es Deberes cristianos. Son exigencias de Dios. Dice Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ese fervientes en espíritu se refiere al fervor que da el Espíritu Santo en nuestra vida, al poder que da el Espíritu Santo en nuestra vida. No es solo un espíritu nuestro, hermano, de disposición, no, se refiere a esto. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Cuando yo veo a una persona que sirve al Señor apasionadamente y que sirve a los demás, yo digo, esa persona está llena del Espíritu Santo. El servicio a Dios es cierto, es duro, es una gran responsabilidad, pero cuenta con gran bendición. Si no servimos a Dios, hermanos, nos metemos en problemas. Hebreos capítulo 6, verso 10. Si no servimos a Dios, nos metemos en problemas. Hebreos 6, verso 10. Porque Dios quiere que le sirvamos. Y cuando le servimos de corazón, Dios toma nota de eso.
no se le pasa por algo, aunque no nos hayan visto. Creo que les conté una vez de una señora que en una congregación donde estuve antes, yo acostumbraba a llegar temprano porque estaba involucrado también en la alabanza, ¿verdad? Y entonces yo llegaba temprano y esa señora se sentaba ahí al frente y me veía ensayar. Y faltando 5 minutos exactos para que empezara el culto, sacaba la cartera del trapito, lo extendía y empezaba a limpiar las bancas. 5 minutos antes de que empezara el culto. ¿Por qué? Porque ella ocupaba que la gente viera que estaba limpiando. Si llegaba y limpiaba a las 6:30, nadie la veía. Entonces esperaba 5 minutos para las 7 y empezaba a pasar el trapo. Hermanos, si hay algo que Dios toma nota, está atento, es a un corazón de servicio a Él. No ocupamos que nos lo reconozca la gente. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto, oiga, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Cuando servimos a los demás, servimos a Dios. Y Dios no es injusto para pasar por alto ese servicio que hemos hecho. Tal vez usted se apachurró, como dicen, se desanimó, porque hizo algo, sirvió en algo y nadie le dio pelota y nadie lo reconoció. Entonces dice, no, ya no sirvo, ya no lo hago más. Ya que el pastor ni cuenta se dio, el líder ni me felicitó. Y yo todo el esfuerzo. Dios no es injusto para olvidar ese servicio, esa pasión que hemos mostrado. Y no siempre vamos a ser reconocidos. Es más, casi siempre ocurre lo contrario. Cuando hay un fiel servidor al Señor, por lo general es criticado también. ¿Qué nos pide el Señor? Que le sirvamos. Y si no lo hacemos, nos metemos en problemas. Deuteronomio 28, 47 y 48. Dice lo siguiente, Deuteronomio 28, 47 y 48. Le doy un momento para que lo ubique. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, aquí hay un principio bíblico muy fuerte, muy fuerte. Servir a Dios, al igual que amar a Dios, requiere todo nuestro corazón. Servir a Dios requiere todo lo que poseemos. Yo tengo que servir a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo también. Aquella persona que estaban recibiendo una ofrenda para un proyecto de la iglesia, metió su mano a la bolsa, sacó un billete de 20,000 y dice, Señor, reprenda al diablo. Y lo guardó y sacó otra vez otro de 1,000, ahora sí. Vean qué fuerte lo que dice aquí. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, hermano. Cuando hay abundancia hay que servir al Señor con todo lo que tenemos, porque de Él viene. El beneficio, al igual que con los anteriores, es para nosotros. Dios no ocupa que le sirvamos. Él es Dios, Él puede hacerlo todo. Pero nosotros somos bendecidos a través de Él. Un día, yo espero escuchar lo que dice Mateo 25, en el versículo 21. Mateo 25, 21. ¿Puede proyectarlo, hermano, por favor? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren oír eso al entrar en la eternidad? Amén.
Amén. Concluyo con lo siguiente, una última pregunta para finalizar. Ya dijimos que Dios exige temor a Él, que andemos en todos sus caminos, que le amemos a Él y que le sirvamos. Pregunta final, la pregunta del millón. ¿Estamos viviendo conforme a lo que Dios exige? ¿Estás viviendo conforme a lo que Dios exige? ¿Estoy viviendo conforme a lo que Dios exige de mí? ¿O me estoy quedando corto? Hudson Taylor, un misionero al interior de la China, dijo una frase que me gustó mucho. No solamente esperemos grandes cosas de parte de Dios, hagamos grandes cosas para Él. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Realmente tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Y hemos sido tan bendecidos de tu parte que no tenemos absolutamente nada que cuestionarte. Al contrario, Señor, muchas gracias por ser tan bueno, tan fiel, tan grande y poderoso, Señor, para con nosotros. Si alguien está en posición de exigirnos algo, eres tú. Hace tiempo reconocimos que eras el Señor de nuestra vida, el dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y hoy, una vez más, en respuesta a este sermón, Señor, queremos rendirlo todo a ti, consagrar todo a ti, Señor. Aquí está nuestra vida, nos presentamos en temor reverente ante ti. Aquí estamos cada uno de nosotros arrepentidos de lo que hemos hecho mal y comprometidos a andar en todos tus caminos. Si en algún momento nos hemos querido salir de ese camino de vida, Señor, aquí estamos aprovechando esta oportunidad para retomar el rumbo, Señor. Aquí estamos para decirte que te amamos. Ni siquiera deberías pedirlo, Señor. Debería ser algo que brote de nosotros, Señor, para ti. Pero a veces necesitas recordarnos que tú mereces estar en el primer lugar, que tú tienes que ser el amor más grande de nuestras vidas. Señor, te amamos. ¿Cuántos pueden decírselo? Te amamos, Señor, no solo de palabras. No es un asunto nada más externo, Señor. Con todo nuestro ser te amo, con todo mi ser te amo, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas te seguiré amando, Señor, hasta que me llames a tu presencia y por la eternidad. Señor, gracias por permitirme ser útil en tu reino. Gracias por permitirme ser un instrumento, Señor, tuyo. Gracias por permitirme, Señor, servirte a ti y servir a los demás. Porque entiendo que cuando sirvo a otros estoy sirviéndote a ti también, Señor. Perdóname, Señor, si hay algo en lo que me has llamado y que he dejado de hacer. Perdóname, Señor, si he guardado algún talento, algún don, una capacidad y está ahí quieta, Señor. Hoy me comprometo a poner en servicio tuyo, en servicio de tu reino, Señor, todo lo que me has dado y todo lo que yo soy. Señor, no solamente quiero esperar grandes cosas de tu parte, quiero hacer grandes cosas para ti, día a día, día a día. Gracias. Gracias, Señor, por tus demandas, porque todas ellas traen beneficio eterno. La gloria, la honra es para ti, Señor. Sigue bendiciendo a tu pueblo con esa perseverancia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.